Praise the Lord, church. Gloria a Dios, iglesia. Thank you for being with us tonight for our midweek Bible study. Gracias por estar con nosotros este día estudiando la palabra de Dios en el servicio de medio de la semana. For those of you who have not been with us in previous Bible studies, Si es su primera vez a estar con nosotros y no han mirado los estudios bíblicos de antes, we are teaching the Exploring God's Word Home Bible Study. estamos enseñando, explorando la palabra de Dios. Es un estudio bíblico que estudiamos en nuestro hogar. And this is something that we teach to people who don't know a lot about God's Word, Y este es un estudio bíblico que enseñamos a personas que no conocen muy bien la palabra de Dios, but they want to know God and they want to know about the Bible. pero quieren conocer a Dios y quieren entender más la palabra de Dios. We have found that the Bible is God's Word and is capable of informing us about salvation and our lives. Hemos conocido que la palabra de Dios habla de la salvación y cómo podemos vivir por Dios. For those of you who are in Abundant Life, Y para ustedes que están en nuestra iglesia de Abundant Life, and perhaps you have seen this Bible study and maybe even taught it before, y quizás ustedes que han estado con nosotros ya han enseñado este estudio bíblico y quizás hasta lo han enseñado. I hope this is a good review for you, Pero es una revisión buena para ustedes. but also a challenge Pero también es les estoy apoyando que también ustedes that you would pray for an opportunity that God might bring into your life to be able to teach this to someone. que quizás Dios les dé una oportunidad para que ustedes enseñen este estudio bíblico. So we are in lesson 3 of this study, Estamos en la lección 3 de este estudio and we have already learned about how God created the world and put Adam and Eve in a garden. y ya hemos aprendido que Dios crió el mundo y puso a Adán y Eva en ese mundo. But because of their sin, God had to bring judgment to them, and their punishment was they had to leave the garden. Pero porque ellos pecaron, tuvieron que tener una justicia y Dios los sacó de ese jardín. But God did not completely ignore them or throw them away. Pero Dios, Él no los tiró ni los ignoró completamente. He revealed himself to the people who would call on him. Pero miramos que Él se revela a las personas que lo aclaman a Él. But as subsequent generations started to come into the earth after Adam and Eve, Pero las generaciones que siguieron después de Adán y Eva, people stopped calling on God. la gente paró de aclamar al Señor. And when they stopped calling on God, they became very wicked in their heart and in their mind. Cuando ellos pararon de aclamar a Dios, ellos se hicieron muy malvados en su mente y en su corazón. And the wickedness of the people was so great that God made the decision to destroy the earth with a flood. Y la gente se hizo tan mala que Dios hizo la decisión después de causar un diluvio. But as God surveyed the world, Pero cuando Dios comenzó a buscar entre todo el mundo, he found one man by the name of Noah who was righteous. pero él sí encontró a un hombre que se llamaba Noé, él sí era justo. And God told him to build an ark, Y Dios lo mandó que él edificara una arca. and he and his family and all the animals Él y su familia y todos los animales were saved from destruction fueron salvos de la destrucción. when the flood came and wiped out the world. Cuando vino ese diluvio y limpió a todo el mundo. And so we're picking up our lesson tonight from that point. Y nosotros vamos a continuar esta lección de ese punto. So let's go to Genesis chapter 9. Vámonos a buscar en el capítulo de Génesis, capítulo 9, And I'm going to pick up there. y allí vamos a comenzar. So God blessed Noah and his sons and said to them, "Be fruitful and multiply and fill the earth. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that move on the earth, and all the fish of the sea. They are given into your hand." Verses 1 and 2.
Entonces miramos que dice en Génesis 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenen la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Now, if you recall from our previous lessons, Si se acuerdan de lecciones antes, when God reveals himself to mankind, cuando Dios se revela a la humanidad, he always gives him a promise and a command. Él siempre les da una promesa y un mandamiento. And that's what we're seeing here in this passage as well. Y es lo que estamos mirando aquí en este pasaje también. God passed his judgment on the world by flooding everything. Dios hizo su justicia sobre todo el mundo cuando trajo ese diluvio. And he's reestablishing a relationship with those that are left, Noah and his family. Pero está estableciendo una relación con los que quedaron, es Noé y su familia. And God blessed them. Y Dios los bendijo. There's the blessing. Ahí está la bendición. And then he told them, be fruitful, multiply, and fill the earth. Y entonces Él los mandó que fueran fructificados y se multiplicaran sobre toda la tierra. God expected them to start having children Así es que Dios esperaba que ellos tuvieran muchos hijos and spread out and take over the world. y que se derramaran sobre todo el mundo. But what we find is that they did not do this. Pero lo que miramos es que ellos no hicieron esto. Instead of spreading out and exploring and taking over the earth, En vez de regarse sobre toda la tierra, they stayed in one place. se quedaron solo en un lugar. And we find that they started to follow a pattern of self-promotion rather than fulfillment of God's plan. Y ellos empezaron a prometerse a progresar entre ellos mismos, pero no en obediencia a la palabra que Dios les había mandado. Let's turn in our Bibles to Genesis chapter 11. Y en Génesis capítulo 11, Now the whole earth had one language and one speech. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Then they said to one another, come, let us make bricks and bake them thoroughly. They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. Y se dijeron unos a otros, vamos hermanos, háganos ladrillos y cozamos con fuego y les sirvo el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. And they said, come, let us build ourselves a city and a tower, whose top is to the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Y dijeron, vamos, edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y háganos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. And the Lord said, indeed the people are one, and they have one language, and this is what they begin to do. Now nothing that they propose to do will be withheld from them. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Come, let us go down and there and confuse their language, and that they may not understand one another's speech. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. So the Lord scattered them abroad from over the face of the earth, and they ceased building the city. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. I'm going to zoom in here to our chart so you can see. This is the origins of languages, but it's also the beginning of nations. Y vamos a mirar aquí que
en este foto, pues, el origen aquí es el origen de las lenguas y el principio de las naciones. And what we find as you read this passage further, we're not going to read all of it, Y miramos en estos pasajes, no lo vamos a leer todo, that because of the self-centeredness of the people porque la gente nomás pensaba en sí mismo and their disobedience to God's direction, y porque ellos desobedecieron los mandamientos que Dios les había dado. God stepped in and confused their languages so that they couldn't continue to build this the tower. Entonces Jehová les confundió su lengua para que no pudieran edificar este edificio. And this caused them to be scattered and to start spreading out and actually doing what God had wanted them to do in the first place. Y esto causó que ellos se empezaron a desbaratar en diferentes lugares y comenzaron a hacer lo que Dios les había, pues originalmente les había mandado. And if you were to go back and read Genesis chapter 10, Y si usted leera el Génesis capítulo 10, you'll see that they basically divided up into along the lines of the family groups of Noah's children. entonces si leemos el capítulo 10, miramos que se dividen y se separan acerca de los hijos de Noé. But what I want to point out tonight mostly is the importance of recognizing what has happened here. Pero lo que los quiero apuntar más de eso es que reconozcan lo que está pasando aquí. What has happened here is just like happened in the garden, Lo que está pasando aquí es la misma cosa que pasó en el jardín. and just like what happened to the people as they expanded after they left the garden, Y lo que les pasó cuando la gente comenzaron a nacer después del jardín. God had given a blessing and a command. Dios les había dado una bendición, pero un mandamiento. He said, "Be fruitful, multiply, fill the earth." Les dijo que se fructificaran, que se multiplicaran y que llenaran toda la tierra. But they didn't do that, and so it brought judgment from the Lord. Pero no hicieron esto y entonces esto trajo la justicia del Señor. And that judgment caused them to spread out. Y esa justicia causó que se derramaran sobre todo el mundo. And it's at this time in human history that we start to see different nations beginning to arise. Y aquí es donde empezamos a mirar las diferentes naciones que se comienzan a levantar. But all through the history that we see in the Bible, Pero entre toda la historia que miramos en la Biblia, we see that even when God brings judgment, miramos que cuando Dios trae la justicia, He also brings a new opportunity for us to know Him. con esto también miramos que Dios nos da oportunidad a conocerlo a Él. And what we see going forward Y lo que miramos de aquí para adelante is God's desire to have a relationship with man, el deseo de Dios de tener una relación con la humanidad, but also the calling out of a chosen people. pero también miramos aquí que Dios siempre tiene sus escogidos y los llama de un cierto lugar. Let's go ahead and go to the next chart there. We're going to go to Genesis chapter 12. Y en Génesis capítulo 12, So as the people at Babel have been scattered, así que miramos que el pueblo de Babel se comienzan a derramar and different people groups start to develop cultures and societies, y de allí se dividen grupos y comienzan a hacer sus sociedades y ellos agarran su propia cultura. we find that God speaks to a man by the name of Abraham. Y aquí miramos que Dios comienza a hablarle a un hombre que se llama Abraham. Genesis chapter 12. Now the Lord said to Abram, "Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you." En Génesis capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great,
and you shall be a blessing. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Bendiceré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldiceré. And in you all the families of the earth shall be blessed. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Now, I want to pause here for just a moment Quiero parar aquí por un momento to point out something very important about this passage of Scripture. para hacerles un punto que es muy importante aquí en esta escritura. This promise and calling out of Abraham really is the linchpin, the central theme of the entire Bible. Aquí cuando llama a Abraham y le hace esa promesa, de aquí esto es la tema que pertenece al resto de la palabra de Dios. God begins to call out, and in this case it's one man, but it's eventually going to be a nation. Y es porque Dios aquí comienza a llamar afuera a un hombre, pero después de esto miramos que Él comienza a llamar a su pueblo. And if that man, Abram, will follow God and obey his voice, Y si este hombre Abraham, él obedece a Dios y le responde a su voz, God is going to establish a covenant with him. entonces aquí miramos que Dios, Él quiere establecer su promesa con él. God is going to bless him, Él lo va a bendecir and he in turn will be a blessing to all people. y Él también será una bendición a toda la tierra. This covenant is key to understanding all of the Scripture. Esta promesa entre Abraham y Dios es como una llave para entender todo lo demás que está en la escritura. Because what we will see is that Abram and his descendants Porque miramos que Abraham y sus descendientes, do indeed become the chosen people of God. ellos sí son los escogidos de Dios. And what they're chosen for is to have a special relationship with God Y para lo que ellos fueron escogidos es para tener una relación especial con Dios, that will separate them from the rest of the world, que los separará del resto del mundo. and that special relationship and that special blessing and that special revelation will be something that will eventually be a blessing to everyone else. Y esta relación especial y esta bendición especial es algo que va a ser derramado para los demás. And sometimes what we will see is we'll see a little bit of a struggle with Abram and his descendants and even the nation of Israel that eventually comes from them. Y lo que miramos después de esto es que a veces hay batalla con Abraham y sus descendientes y luego después las naciones que siguen. And the struggle is really having a good understanding that God is blessing them and choosing them, but He's not just choosing them for their own benefit only. He intends to use that for them first, but also in that to bless everyone else. Miramos que Dios no nomás bendice a Abraham para que él sea bendecido, pero Él lo ha escogido para que bendizca toda la tierra. Excuse me. That's okay. Sometimes our mouths get dry. Or throats, I guess I should say. So, and the reason I point this out is because even today we sometimes kind of miss that a little bit. Y la razón que yo quiero apuntar esto es que también nosotros a veces no miramos este punto. God told Abraham, I'm going to make you a great nation. I'm going to bless you. I'm going to make your name great. And you're going to be a blessing. Porque Dios le prometió a Abraham que él lo iba a hacer grande y lo iba a bendecir y que él iba a ser una bendición para todos. And what we see oftentimes, and we see it with Abraham and also with Israel, is everybody believes the first part of that,
the blessing, I'm going to bless you, I'm going to make you great, I'm going to make you a great nation. Y miramos que casi todos creen la primera parte de que los voy a bendecir, les voy a hacer una gran nación. Y miramos con Abraham y con Israel esto. And so they kind of live in that realm where I'm special, God has called me, I'm going to be blessed. Y ellos viven en esa realidad que dicen, yo estoy bendecido, yo soy llamado, yo soy escogido. But we sometimes forget that God also says, but through you, I'm going to bless everybody else. Pero a veces se nos olvida que Dios también le dijo a Abraham, entre contigo voy a bendecir a toda la tierra. And even sometimes today, we need to remember that God does bless us. He does have a special relationship with us, but part of that blessing is a responsibility to use what God has given to us and been to us to bless others with that too. Y también así como Abraham, se nos olvida que nosotros hemos escogido y tenemos una bendición, pero no nomás es para que nosotros la tengamos para nosotros mismos, sino que también es para que nosotros seamos bendición a los de alrededor y a todo el mundo. Now, I also want to point out here that at this particular time, that God is calling Abram away from his family and away from his country. Quiero apuntarles que en este tiempo Dios está llamando a Abraham fuera de su familia, fuera de su pueblo. And God is promising Abram he's promising, I'm going to make you a great nation. Y le está haciendo aquí una promesa que va a ser una nación grande escogida de Abraham. Abraham at this point in time is childless. Y en este punto de su vida de Abraham, él no tenía hijos. He has no heir. Así es que no tenía un heredor. He has no one to pass on. No tenía nadie que darle su herencia. And God is saying, I'm going to make you a great nation. Pero Dios le está diciendo, yo de ti voy a ser una gran nación. But he doesn't even have one child. Pero este hombre ni siquiera tenía un hijo. But thankfully, Abram at this time is his name, Pero Abraham, he listens to God. él sí le hace caso a Dios. And he packs up his family. Y él empaca toda su familia, su gente. He takes some of his servants and his possessions. Él sale de allí con sus siervos y sus posesiones que él tenía. And he heads out. Y él se sale de allí. No doubt his wife asked him where he was going. No hay duda que Sara le dijo, ¿dónde vamos? And his answer was, well, I don't know. We'll know when we get there. Y su respuesta fue, yo no sé, pero yo sí voy a conocer cuando lleguemos donde debemos de estar. I think it's important to point out the tremendous amount of faith that Abraham is exhibiting at this point. Es importante enseñar que la fe que nos muestra aquí Abraham. Now, Abram is not perfect. Abraham no es perfecto. And we see as you read through the next few chapters, Y miramos después de que leemos los demás capítulos, you kind of see the limits of his faith. miramos los límites que tiene en su fe. He sometimes doubts. A veces él tiene dudas. Now, he has been obedient, Él sí obedece and he has believed God's promise. y ha creído en las promesas de Dios. But as time progresses, Pero así que pasa el tiempo and he gets older, y él se pone más de edad and his wife gets older, y su esposa también crece de edad, they start to wonder. ellos empiezan a pensarlo. They wonder about God's promise. Están pensando de esas promesas que Dios les había hecho. And I don't think that this is something that should be a negative for us when we look at the Bible and read about this. Y yo no pienso que esto debe de ser algo negativo que pensamos nosotros cuando lo leemos en la palabra, But it should give us a little bit of hope pero nos debe de dar un poco de esperanza and encouragement y nos dé pues apoyo, that even though Abram exhibited some deficiencies in his faith, que aunque Abraham, él tenía, pues tenía defectos en su fe, and
really even had some experiences where he completely lost his faith and went the wrong way. Y también él tuvo unas experiencias que él se equivocó y perdió su fe. But even through all of that, Pero también entre todo esto, God did not give up on him. Dios, él no lo rechazó. I'll give you an example from Genesis chapter 16. Let's turn there. Como por ejemplo en Génesis capítulo 16, In Genesis chapter 16, we read, Now Sarah, Abram's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. en capítulo 16 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. So Sarah said to Abram, See, now the Lord has restrained me from bearing children. Please go in to my maid. Perhaps I shall obtain children by her. And Abram heeded the voice of Sarah. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Now, what we're seeing here is we're seeing Sarah and Abram engage in something that was a common practice in the ancient time of this writing. Y lo que miramos aquí es que Abraham y Sara comenzaron a seguir una cultura que era muy reconocida en su tiempo de ellos. Although you and I today look at this and we're horrified at the idea, Y nosotros leemos esto y para nuestro tiempo hoy no nos gusta esa idea, this was something that was a fairly normal practice. pero en su tiempo de ellos era práctica normal. But it's also important to point out that this was not God's plan. Pero también es importante que entiendan que este plan no era de Dios. This is an example of a man who had faith in God. Y este es un ejemplo de un hombre que tenía fe en Dios. And he believed God's promise to him. Y él sí creía la promesa que Dios le había hecho. God had promised, I'm going to make you a great nation. Porque Dios le había prometido que lo iba a hacer una gran nación sobre él. And Abram rightly understood that as he was going to have children. Y Abraham, él le entendió, le comprendió que esto quería decir que iba a tener muchos hijos. But as the years started to pile up, Pero cuando comenzaron a crecer de edad y los años pasaron and the decades started to go by, y empezaron a pasar los 10 años y después, he had been obedient to God to leave his country and to follow the Lord. él había obedecido a Dios y dejó a su pueblo para seguir a Dios. He started to wonder. Pero él empezó a pensar. And Sarah and Abram took matters into their own hands. Y Abraham y Sarai comenzaron a hacer planes con sus propias manos. And it caused an awful lot of problems. Y esto les causó muchos problemas. They did have a child by the name of Ishmael through this woman Hagar. Y sí tuvieron a un hijo que se llamaba Ismael por esta sierva, But it was not God's plan for them to do this. pero este no era el plan de Dios que hicieran esto. And the reason I make a point of this at this time Y la razón por qué hago el punto de esto en este tiempo is because I think that it helps to inform us that sometimes when we are waiting for the promise of God, porque es que también nosotros en nuestro tiempo, cuando estamos esperando las promesas de Dios, we don't need to make things happen. no tenemos que hacer nosotros mismos que pasen las cosas. When we try to make things happen, Cuando nosotros ponemos estas cosas en nuestras propias manos, it causes more problems. esto nomás causa más problemas. If God is going to establish something, Si Dios va a establecer algo, if God has given you a promise, si Dios te ha hecho a ti una promesa, He will make it happen according to His purpose and His plan, no matter what. Él va a asegurar acerca de su plan y su propósito y no importa lo que suceda. Dios lo va a cumplir. But thankfully, God was not finished with Abraham, even though He
exhibited a lapse of faith at this time. Pero miramos aquí que Dios no, él todavía sostenió a Abraham, aunque Abraham falló aquí. And God is not done with you, even though you may experience a lack of faith sometimes. Y también así vemos que Dios no, él no nos ha rechazado a nosotros ni a usted, aunque a veces su fe ha fallado a veces. Look, Abram messed up, Abraham, él hizo algo pues malo, but God was not done with him. pero Dios, él no lo rechazó. Now, Abram raised Ishmael as his own son, which he was. Y Abraham, él crió a este hijo porque era su hijo. And for many years, Abram believed that Ishmael was actually the promise that God had made to him. Y por muchos años Abraham, él tuvo esa creencia que Ismael era la respuesta de Dios, que él le había hecho la promesa. But God came to Abram again Pero Dios vino con Abraham otra vez to reestablish his true covenant. para restablecerle su promesa que era verdadera. Let's go to Genesis chapter 17. Y en Génesis capítulo 17, When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am the Almighty God. Walk before me and be blameless. en capítulo 17, verso 1 dice, era Abraham de edad de 99 años, I will make my covenant with you. Oh, I'm sorry. cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Okay. Okay. And I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Then Abram fell on his face, and God talked with him, saying, Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No longer shall your name be Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha nombre de gentes. And let's go ahead and go down to verse 9. And God said to Abraham, As for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generations. En verso 9 dice así, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti y por sus generaciones. This is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncido todo varón de entre vosotros. And so God reestablished his covenant with Abraham. Y aquí miramos que Dios, él estableció otra vez su pacto con Abraham. And he gave him a sign of that covenant. He gave him circumcision. Y le dio una señal. Esto fue en la circuncisión. And I'm not going to spend a lot of time on this, but I just want to make a point to point out that when God established his covenant, he gave them a sign. Y no voy a poner mucho tiempo en esto, pero cuando Dios estableció una promesa, les dio una señal. And it was a reminder of that covenant. Y era para que se recordaran de su pacto. And God even does that today. Y Dios también hace esto este día. When he fills us with his spirit, Cuando Él nos llena de su Espíritu Santo, he gives us the sign of that spirit, and that sign is that we speak with other tongues. Él nos da una señal. Y esta señal es que comenzamos a hablar en otras lenguas cuando nos llena de su Espíritu. And we'll talk about that more in subsequent lessons. Y hablamos más sobre eso en las lecciones que vienen. But we want to stick here with Abram. Pero queremos hablar aquí de Abraham. And so God reestablishes his covenant with Abraham. Y aquí pues Dios restablece otra vez su pacto con Abraham. And let's go to verse 15, because God is still talking to Abraham.
Y ahora en verso 15 miramos que Dios comienza a hablar con Abraham. And God said to Abraham, as for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. Dijo también Dios a Abraham, y Sarai, tu mujer, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. And I will bless her, and also give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be from her. Y la bendiceré, y también te daré de ella hijos. Si la bendiceré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. And what we see at this point is we see Abraham begins to laugh, and he says, how is it possible that she's 90 years old, I'm 100 years old, and she's going to bear a child? Y miramos aquí que a Abraham le da risa y dice, ¿cómo puede ser esto? Porque ella tiene 90 años y yo tengo 100 años. ¿Y cómo va ella a dar luz a un hijo? And listen to what Abram says in verse 18. Y en verso 16 hay que poner atención lo que dice Abraham. And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. But then God said, no, Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his descendants after him. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. God had a plan from the beginning with Abraham, Porque Dios, él tenía un plan con Abraham desde el principio and nothing was going to stop that plan. y nada iba a parar este plan. Even the foolishness of Abraham Y hasta las decisiones que hizo Abraham que no eran buenas. even when they tried to take matters into their own hands and ended up getting off track, Y hasta cuando ellos se desvanieron del plan de Dios y ellos tomaron las cosas en sus propias manos, God's plan was not going to be stopped. el plan de Dios no iba a ser parado. God said, no, I had from the beginning intended to give you a child miraculously. Dios le dijo, no, yo tenía un plan de darte un hijo milagroso. Because you see, God had intended and was going to finish his plan to build a great nation because of Abraham's faithfulness. Porque Dios ya había intentado de hacer un gran pueblo sobre la semilla de Abraham y hacer una nación de él. Let's go to Genesis chapter 21. Y en Génesis capítulo 21, And the Lord visited Sarah and said, as he had said, and the Lord did for Sarah as he had spoken. visitó Jehová a Sara como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su viejez, en el tiempo que Dios le había dicho. And Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. Y llamó a Abraham al nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. We don't have time to dig into all of the passages here, No tenemos aquí tiempo de leer todas este pasaje. but I just want to point out that the story of Abraham starts with God calling him out of his culture, his world, his family, his home. Pero quiero hacer el punto que esta historia de Abraham empieza con Dios llamarlo afuera de su pueblo y lo llamó y él se retiró de su familia, de su parentaje, de su cultura.
And Abraham shows a tremendous amount of faith, Y Abraham nos mira, nos enseña, nos muestra muchísima fe. but yet as he journeyed along, we see that that faith was not yet perfected. Pero entre su viaje miramos que su fe no era perfecta. He made mistakes. Él también cometió errores, He made some big mistakes. cometió gran errores. His biggest mistake was doing things according to the common culture by having a child with his wife's maidservant. Y un gran error que cometió él fue en seguir la cultura de su tiempo y en tener un hijo por su sierva. And we still see the repercussions of that mistake even today. Y nosotros hasta de este tiempo hoy miramos lo que sucedió sobre ese error que cometió Abraham en su tiempo de él. Because Ishmael became the patriarch of the Arab nations, Porque Ismael, él es como el padre de las naciones de los arabios. while Isaac was the patriarch of Israel. Y Isaac, él es el padre de Israel. And the tension between those families has grown and grown and grown through the generations. Y nosotros hemos visto también que hay mucho conflicto entre las dos naciones por generaciones y generaciones. And we still see it today. Y todavía está así hasta este día. In the Middle East, Israel stands alone, En el este miramos que Israel se para solo and in conflict constantly with the nations that surround them. y está siempre en conflicto con las naciones a su alrededor. And I don't think that we should look at this negatively towards those nations. Y hay que no mirar esto con ojos negativos a estas naciones. They're all people of God too, or can be if they'll call on the Lord. Ellos pueden también ser pueblo escogido de Dios si ellos aclaman al Señor. But I think it's important to inform us that we need to listen to God and follow His ways, not our own. Pero hay que poner atención cuando Dios tiene plan para nosotros y hay que obedecer ese plan y no seguir lo que nosotros pensamos. But God wasn't done with Abram, Pero Dios no terminó aquí con Abraham. and God gave them the promised child Isaac. Y Dios sí les dio este hijo prometido que era Isaac. And when you read from basically this passage forward, Y cuando leemos de este pasaje y adelante, you see a tremendous progression or improvement in the maturity of Abraham's faith. aquí leemos y miramos la fe de Abraham que se madura y crece. No greater example of the maturity of Abraham's faith, or let me just say it this way, a great example of the maturity of Abraham's faith Un ejemplo que nos muestra la maturidad de la fe de Abraham es when Abraham was older and his son Isaac was old enough to walk and be a part of his life. miramos que cuando Abraham era ya más grande de edad y también Isaac, él había desarrollado y era un niño que ya podía caminar y participar con Abraham. God actually tests the maturity of Abraham's faith. Entonces Dios examina la fe de Abraham. And in chapter 22 we read, Y en capítulo 22 leemos que, I'm not going to read the whole thing, I'm going to just summarize it. okay, no lo vamos a leer todo, pero él lo va a explicar. God actually appears to Abraham again. Dios se le aparece a Abraham otra vez. And God says, Abraham, I want you to take Isaac Y Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que llames a tu hijo and I want you to offer him as a sacrifice to me. y quiero que lo ofrezcas como ofrenda de sacrificio a mí. And we see a tremendous amount of faith in Abraham and obedience to God, even though this was a shocking request. Y miramos una fe tremenda de Abraham, aunque esta fue una respuesta muy grande aquí. But as you read this, the narrative actually is really a beautiful example of the faith that Abraham does have. Pero si seguimos leyendo esto, miramos
una fe hermosa que Dios, que Abraham tenía con Dios. He packs up the things that he's going to need to go up to the mountain. Y él comienza a agarrar las cosas que él va a necesitar a seguir en la montaña. And when he gets to the base of the mountain, he leaves his servants behind. Y cuando él llega abajo de esa montaña, él deja allí a sus siervos. And he just says, me and the boy, we have to go up to worship. Y él les dice, yo y mi hijo tenemos que comenzar porque vamos a alabar a Dios. But the language here, when he's talking to his servants, Pero el lenguaje aquí, cuando él habla con sus siervos, he indicates that we're going to come back. él les indica que nosotros regresaremos. It said to his verse 5, I'll read it. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. En verso 5 del capítulo 22 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. I think this shows the tremendous faith that God had, or that Abraham had in God. Y aquí miramos la fe tremenda que tenía Abraham con Dios. I don't know what's going to happen. Yo no sé qué va a pasar, I don't know how it's going to yo happen. no sé cómo va a pasar, But God did promise me this boy was going to be a great nation. pero Dios me había prometido que iba a ser una gran nación acerca de este hijo. And when we see Abraham and his son starting to walk up the mountain, Y aquí cuando miramos que Abraham y su hijo comienzan a subir esa montaña, Isaac notices that they have everything they need except for the sacrificial lamb. Isaac, él nota que tienen todo lo que necesitan para hacer una ofrenda de sacrificio, excepto la oveja. And he asks his dad about it. Y él le pregunta a su papá acerca de esto. Hey, where's the lamb? Y le dice, ¿dónde está la oveja? But Abraham says, don't worry about it, son. God's going to provide for himself. Pero Abraham le dice, no te preocupes por esto, hijo, porque Dios, él nos va a suplicar. Verse 8 says, and Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. And so the two went up together. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Zoom into the picture there you see, and what we find is that we find that Abraham and his son actually do go up to the top of the mountain, and Abraham Y lo que miramos aquí es que sí, los dos comienzan a caminar hasta arriba de la montaña y comienza Abraham. puts his boy on that altar, Él pone a ese hijo en ese altar. and just as he's about to plunge that knife into his body, Y antes de que comienza a empujar ese cuchillo en el cuerpo de su hijo, God speaks to him and stops him. Dios habla a él y lo para. And sure enough, there was a ram that was caught in a bush nearby. Y sí miramos que aquí está una oveja capturada con el cuerno. You see, God was testing Abraham's faith. Porque es que aquí miramos que Dios estaba examinando la fe de Abraham. But when he saw the faith of Abraham, Pero cuando él miró la fe de Abraham, God provided the necessary sacrifice. Dios provinió el sacrificio, el holocausto necesario. And I like to make this point because I think it's important for us to understand that our faith doesn't have to be perfect right now. Quiero que ustedes comprendan y quiero hacer este punto, que nuestra fe no tiene que ser perfecta. Don't get me wrong, God wants our faith to grow. No les digo, no quiero que erren, porque Dios sí quiere que nuestra fe crezca y se desarrolle. But if you ever get to the point where you're wondering if God will have anything to do with you because your faith is weak, Pero si ustedes algún han llegado a ese momento donde piensan que si Dios todavía Él va a cumplir porque su fe falla, I want to encourage you tonight los quiero apoyar esta noche, to believe that God has a plan for you and He is not done with you. que usted crea que Dios tiene un plan para usted y que Él no ha terminado con usted. Just like God called Abraham out of his country Y como Dios llamó a Abraham afuera de su nación
and promised to make a great nation out of him. y él le prometió de que iba a ser una gran nación sobre él. And even though Abraham had some problems along the way, Y aunque Abraham tenía problemas en su viaje, God did accomplish the work in his life that God wanted. Dios sí cumplió con el trabajo que él le había prometido. And even if your faith isn't perfect, Y aunque su fe no sea perfecta, and you wonder if God's done with you, y usted piensa que si Dios ha terminado con usted, don't give up. usted no pierda fe. Keep calling on the name of the Lord. Usted siga aclamando a Dios. He has a plan for Él you. tiene plan para usted. He's not going to change it. Él no lo va a cambiar. He's going to accomplish it. Él lo va a cumplir. And God's going to accomplish what he wants in your life in spite of you. Y Él va a cumplir el plan que Él tiene para usted, aunque usted piense que usted pierda esa esperanza. Sometimes we get in our own way, Porque a veces nos ponemos en nuestro propio camino. but that doesn't mean that God can't fix it. Pero eso no quiere decir que nuestro Dios no puede arreglar eso. So let's continue on our Bible study with God's chosen people. We see that God deals with Abraham and gives him a child by the name of Isaac. Y vamos a seguir en este estudio y porque ya hemos visto que Dios cumple con su promesa y le da a este hijo que se llama Isaac. I'm going to go ahead and switch the chart there. And what we see is that Isaac actually follows in the path of God as well. Y lo que miramos es que Isaac, él sigue el plan de Dios también. And although Isaac was the only child of Abraham, Y aunque Isaac fue el único hijo de Abraham, he lived his life for God. él vivió por Dios. And Isaac had children also. Y Isaac, él también tuvo hijos. As a matter of fact, it's interesting to see how God does this. Y es muy interesante cómo Dios hace su plan. God tells Abraham, I'm going to make you a great nation. Dios le promete a Abraham que le va a ser una gran nación. Your descendants are going to fill the earth. Tus descendientes van a llenar toda la tierra. Here's one child. Y aquí te doy un hijo. He gives him one child, and that's the promise. Le da solo un hijo y esa es la promesa. And then Isaac follows in his father's footsteps. Y Isaac sigue los mismos pasos de su padre. And what we find is that God reestablishes, he's going to use Isaac as the promise. Y miramos aquí que Dios va a usar a este hijo Isaac como la promesa. And God gives him 2 children. Y le da a Isaac 2 hijos. It's almost as if God is daring them to believe. Es como si Dios les estuviera diciendo, ustedes van a seguir creyendo en mí. And the reason I make that point Y por la razón que hago este punto is that sometimes we in our lives, when we following God, porque a veces nosotros cuando estamos siguiendo el camino de Dios, God does things that we can't understand. Dios hace cosas que nosotros no comprendemos. We think God wants to bless us in one way, Pensamos nosotros que Dios nos quiere bendecir de una manera and then it doesn't work out, y luego eso no parece que no trabaja. and we question and we wonder, what is going on, God? Y preguntamos y pensamos, ¿qué es lo que está pasando? How is this going to work? ¿Cómo van a manejar estas cosas? God does things his way, and we need to learn to trust him. Porque Dios hace cosas en su propia manera y nosotros solo tenemos que confiar en Él. And so let's go to Genesis chapter 25, verse 19. Y en Génesis capítulo 25, verso 19, This is the genealogy of Isaac, Abraham's son. Abraham begot Isaac. Isaac was 40 years old when he took Rebekah his wife, the daughter of Bethuel the Syrian, of Padan Aram, the sister of Laban the Syrian. entonces son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Bethuel, a Ramó de Padán Arama, hermana de Lebanón arameo. Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his plea, and Rebekah his wife conceived.
Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Now, Isaac and Rebekah had two children. Y Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, They were twins, que eran gemelos. but the first one that came out was considered the firstborn. Y el primero que había nacido era considerado el primer nacido. And because, oh, sorry. Sorry, go ahead. Okay. And because he was the firstborn, he is considered the leader of the family. Y como él fue el primero nacido, él es considerado el heredor, el más grande de la familia. When dad dies, the firstborn, Esau, was going to get the larger part of the portion. Cuando el papá se iba a morir, entonces este hijo, el primer nacido, ese es el que va a ser el heredor sobre lo demás. It's called the birthright. Este se llama el primogénito. And if you're not familiar with this, the way that it was done back then is